La razón por la que hacemos algo es la razón por lo que lo hacemos todo. ¿A qué me refería con esta frase tan rebuscada, ¿no? De la que hablé en el episodio 695, que os dejaré en las notas del episodio, donde decía, el título del episodio es de por qué dejé de ser ateo gracias a o por culpa de, a consecuencia de haber encontrado mi propósito de vida. Y en ese episodio hacía referencia a un libro llamado The Great Divorce, el libro del escritor C.S. Lewis, que en español se traduce como El Gran Divorcio. Es una traducción bastante literal y funciona bien. Es un clásico de, sobre todo, el Reino Unido. Y como veis que esta referencia al libro no se pilló, hoy he decidido tomar esta tangente para explicaros la historia o de qué va el libro, de qué va esta historia que me hizo pensar en referencia a la relación con tocar la eternidad que mencionaba en ese episodio con mi propósito de vida y el hecho de decir que ahora ya no soy ateo. Que no significa que ahora crea en el Dios cristiano o me haya hecho musulmán o budista, lo que sea. No, es algo que va mucho más allá y transciende a lo espiritual, para llamarlo de alguna manera. Os prometo que terminaré respondiendo a la frase, a lo que quiero decir con el significado de esta frase de la razón por la que hacemos algo es la razón por la que hacemos todo, pero permitidme el lujo de irme un poquito por las ramas, que al fin y al cabo de esto va este podcast. El caso es que en esta historia el protagonista acaba de morir y está en el inframundo, un inframundo que es gris, en el que parece que está a punto de llover, ¿no? Está oscuro, hay muy poca vitalidad, es como Estonia durante el invierno, perfectamente podría ser lo mismo, pero sin la nieve, sin la época de nieve en el cual es todo súper feísimo, ¿no? Que el hielo se está derritiendo, no puedes caminar bien, está todo sucio de coger la nieve deshecha por la calle y todo, ¿no? Pero por suerte o por desgracia para este protagonista, llega un autobús con la posibilidad de que este señor se suba y vaya a un lugar distinto. Así que el tío es inicialmente escéptico sobre si debería subirse o no a este autobús, pero termina subiéndose. Y bajo su sorpresa, la parada final es todo lo contrario al mundo de donde venía, de donde acababa de morir. El mundo de donde venía era esa oscuridad gris y ahora de pronto el autobús lo ha dejado en un mundo que es vibrante, que está lleno de colores, incluso con colores que el tío nunca había visto antes, ni en esa zona oscura, ni siquiera cuando estaba vivo en la Tierra. Pero con su cuerpo fantasmagórico, el protagonista está débil en este nuevo mundo. Tan débil que incluso la propia hierba le está hiriendo los pies, porque sus pies son súper delicados, o sea, está fascinando con todos esos colores, pero solo por el hecho de caminar por la hierba de ese verde tan psicodélico le hace, hostia, qué daño me hace. Pero claro, tiene que adaptarse al nuevo sitio al que está, ¿no? Básicamente la historia nos explica que el autobús lo ha llevado del purgatorio al cielo. Y mientras está en el cielo, conoce a una variedad de personas que iban en el autobús con él. Algunos eran ángeles del propio cielo que estaban ahí, pues yo también voy a pillar una parada de este autobús, que son radiantes, vibrantes y llenos de energía. En cambio, otros de los pasajeros del autobús que lo ha transportado al cielo eran fantasmas como él, ¿vale? Con cuerpos débiles, haciendo que el tío se dé cuenta que está en la misma situación que ellos y que debe adaptarse a este nuevo mundo lleno de colores, porque, bueno, debe tomar una decisión ahora mismo. La decisión que se le pone es que o se queda en el cielo, este nuevo mundo lleno de colores al que ha ido, donde todo le hace daño, pero es muy bonito todo, ¿no? O vuelve con el autobús al purgatorio y así puede estar tranquilo sin tener que trabajar o hacer nada al respecto para no tener que adaptarse a que nada le haga daño o novedades y tal. Dice, bueno, si me vuelvo al mundo gris, tendré esa tranquilidad, esa paz de estar ahí tranquilamente, ¿no? Nada me va a estar hiriendo. Es en este punto de indecisión que el personaje entonces conoce a dos artistas distintos. El primero es un pintor que estaba con él en el autobús y que es otro fantasma. Se da cuenta que ese artista estaba hablando con un ángel que al parecer era un compañero suyo. Es decir, el ángel y el pintor, el otro, se conocían y estaban ahí hablando. Se conocían de cuando los dos
estaban vivos. Y el ángel, como ángel que es, intenta enseñar a ese otro pintor a dejar de lado todo lo que creía que era él, para que así pueda adaptarse, pueda quedarse en el cielo. Para quedarse en el cielo necesita adaptarse a todas esas cosas que le hacen daño. Y a cambio podrá, pues, abrazar todo lo nuevo, todo lo bueno, todos los colores, todo lo bonito que es todo. Y entonces es a raíz de esta conversación que escucha al otro pintor con ese ángel que nuestro protagonista empieza a obsesionarse con el cielo. Quiere pintar todo lo que ve, pero a medida que sigue hablando, lo que queda claro en la historia es que esa obsesión con el cielo, con la belleza que está viendo, no hace que quiera pintar todo lo que ve por puro arte, por la pasión y el amor al arte, sino que se obsesiona por el reconocimiento que podría obtener por toda la belleza que es capaz de pintar, que él sabe que es capaz de pintar. Por esto va preguntando a los espíritus, preguntas del rollo, oye, ¿cuándo hay exhibiciones de pintura aquí en el cielo, no? ¿Cuál es la jerarquía de los artistas? ¿Quién es el mejor pintor? ¿Qué hay que hacer para tener reconocimiento en el cielo? Que Dios, el propio Dios, el Señor de la barba, te diga, hostia, eres de los mejores pintores del cielo. Esto funciona más o menos igual que la tierra en cuanto a tener todo este reconocimiento. Y claro, el ángel que lo estaba asesorando, que lo está guiando, le dice, no, tienes que dejar ir todo esto. Si quieres pintar, puedes pintar, pero aquí no creas que vas a obtener reconocimiento, porque todo el mundo puede ver exactamente lo que tú ves. No vas a mostrarle a nadie nada profundo que estés viendo tú, porque ellos ya lo pueden ver en el sentido más figurado y en el sentido también más hipotético del propio significado de esta frase, ¿no? De este propio la interpretación de la belleza. Y es incluso el hecho de querer ser alguien para querer demostrar a otras personas imágenes profundas y paisajes y cosas que no han visto antes, el deseo de esa persona, entonces todo el mundo sabrá que ese deseo es falso porque estás en el cielo, que es una mentira. Un pintor no es su verdadera identidad. En el cielo esto se identificaría de buenas a primeras. Pero, ninjas de la vida, ese pintor fantasmal no puede dejar ir esa obsesión con el cielo y el querer pintar todo y el ser reconocido por pintar todos esos colores tan bonitos en el cielo. Así que a medida que la conversación se intensifica y el ángel o el espíritu intenta guiarlo diciéndole que deje ir lo que era antes, el pintor fantasmal se vuelve cada vez más frenético, cada vez más ansioso, diciendo, pero ¿qué pasa con las pinturas contemporáneas que están siendo pintadas ahora mismo en la Tierra? No quiero que la gente malinterprete las cosas que pinté, no quiero que cambie la dirección en la que van ahora los pintores modernos. Lo estábamos haciendo tan bien como comunidad de pintores, como comunidad de artistas. Quiero que siga esa dirección y quiero seguir los mismos pasos aquí en el cielo. La historia nos va contando cómo este artista sigue aferrado a su identidad como pintor y al reconocimiento que recibió por las obras extraordinarias que pintó, mientras estuvo en la Tierra, dejando claro que no quería dejar ir quien fue en la Tierra y ahora estaba en el cielo. Cuanto más lucha contra ello, cuanto más se niega a dejarlo atrás, más crece su orgullo, más se empequeñece y finalmente tiene que volver al autobús de regreso a ese mundo gris del que había venido por el hecho de que le han dado suficiente tiempo para dejar ir esa identidad. Sin embargo, el hecho de estar en el cielo ha intensificado todos los sentimientos y el querer demostrar de estar en este mundo tan bello, la belleza que él podía crear. Así que se va en el autobús por propia voluntad, de hecho, porque volver al infierno sería mejor que estar en el cielo, pero rechazar la identidad que había tenido en la tierra. El protagonista se queda, en cambio, en el cielo. Recordemos que este era el pintor que estaba hablando con el ángel y el protagonista estaba observando toda esta conversación y ve cómo el pintor se va, porque no puede aceptar esto, ¿no? Así que el protagonista decide, bajo su experiencia y la observación, quedarse en el cielo, simplemente limitándose a observar estas conversaciones mientras va adentrándose en este nuevo mundo celestial para ver cómo funciona el mundo. Y ahí se topa con un ángel, pero este ángel tiene algo especial en comparación
a los espíritus y fantasmas y ángeles que ha ido viendo por ahí. El protagonista ya ha visto ángeles, incluso en la Tierra, ¿no? En películas, en libros, en dibujos. Pero este ángel, incluso en comparación con los otros ángeles que está viendo en el cielo, lo raro que tiene es que tiene dos caras a la vez. El ángel tiene, por un lado, una cara de señor mayor con arrugas por todos los sacrificios que habrá hecho y las duras experiencias que ha vivido en la tierra y tal, pero a su vez, al mismo tiempo, en la misma cara del anciano ángel, también hay una cara existente de joven que resplandece como si fuera oro. Resulta que este ángel tan radiante se presenta, esto me hizo mucha gracia, como la figura del escritor del siglo XIX, George MacDonald, porque se ve que el autor de esta historia, el Lewis, C.S. Lewis, escribió un libro en el pasado inspirado por él en esa época. Y en esta historia decide que este ángel con dos caras es el escritor George MacDonald. Pues aquí el ángel, George MacDonald, habla con el protagonista de una forma que es totalmente opuesta al artista que se ha tenido que volver al infierno, que buscaba reconocimiento. La gracia es que el protagonista de la historia es muy fan en esa historia de George MacDonald, supongo que igual que el propio autor, y supongo que por esto ese ángel le recuerda a él. A lo mejor los ángeles cambian de cara o de forma, o su apariencia te recuerda a alguien específico de cómo has vivido en la tierra y de alguna manera se reflejan en ti. Cada persona ve un ángel distinto. ¿Quién sabe? El caso es que ese ángel de George MacDonald le está recordando a ese autor porque conoce todas sus obras y en la historia empieza a hablar con él para elogiarle, ¿no? Por todos los increíbles escritos y libros que ha hecho mientras estaba vivo. Pero George MacDonald, o ese ángel que representa a George MacDonald, reacciona con una actitud de ángel, digna de alguien que está en el cielo, con una actitud humilde del tipo, bueno, no, gracias, no es para tanto, esto es una minucia en comparación con la sabiduría, el amor y el conocimiento que tiene Dios aquí. Y en esta narración, George MacDonald dice que sus escritos solo fueron como una señal para dirigir a la gente. Como si su escritura fuera una flecha, ¿no? Para dirigirlos al cielo cuando se terminaran sus días. Que en verdad, por eso está siendo humilde, porque cree que solo está siendo un accesorio a lo que realmente, no como un fin, sino un accesorio a llegar ahí, ¿no? En mi interpretación de esta metáfora específica, parece que ese ángel está describiendo su trabajo de artesano de letras, ¿no? De escritor, como si fuera como una pajita de las que bebes, no las pajitas de los adolescentes, ¿vale? Pues el caso es que explica su trabajo, ese ángel, como si sus libros, al menos lo he interpretado así, como si fueran pajitas que usa para beber de un manantial de Vichy. Y el agua de Vichy del manantial, en este caso, en este símil, vendría a ser Dios, o la eternidad, o el universo, como quieras llamarlo, ¿no? Alegando a que no hay que confundir su escritura como si fuera Dios, sino que su trabajo y su resultado y su proceso son el medio para llegar a algo específico, a algo más trascendente, espiritual, eterno. Estoy usando la palabra Dios aquí, pero podríamos perfectamente, ¿vale? No hace falta ser religioso para entender el significado, porque creo que podemos cambiar la palabra Dios directamente por propósito de vida o incluso tus propios valores personales. Que no hay que confundir su escritura, en este caso, como si fuera algo a lo que aspirar, sino que su trabajo y su resultado y su proceso son el medio, es decir, el medio para que a ti, que has consumido su creación, te lleve no a pensar que él es el sumum de la creación, sino que te lleve a raíz, como si fuera el autobús, como si tus propios valores personales, como si tu propio propósito de vida te pudiera llevar a ese manantial burbujeante de Vichy, ¿vale? Que vendría a ser el tocar la eternidad, el tocar el universo, el tocar el todo eso. Algo que se entendería mucho mejor si escucharais el episodio que os he mencionado, que os dejaré las notas del episodio de cuando hablaba de por qué dejé de ser ateo al cabo de muchos años, dándome cuenta, llegando a esta epifanía, de que había encontrado mi propósito de vida. Y aquí es cómo interpreté que George MacDonald estaba haciendo referencia a su trabajo.
¿Te interesa el desarrollo personal, la filosofía, la psicología, las relaciones, pero también, yo qué sé, Bitcoin, negocios online, salud ancestral o cripto? Si te han dicho que tienes que especializarte, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra mente, la salud, el dinero y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que desbloquearás productos secretos y descuentos especiales de la tienda de Pau Ninja, debates, boletines y episodios privados de conspiraciones, noticiarios y más temas fascinantes también sobre la mente. También biblioteca, resúmenes de libros y muchísimos recursos de aprendizajes más. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. No como el fin de dejo esto atrás y esto es mi resultado, sino que esta es la prueba de que he vivido y que este ha sido el camino que yo he estado tomando y aquí lo dejo para muchísimo tiempo. Esta historia va más allá de esta metáfora, ¿vale? Pero es la mejor manera que he encontrado de explicar por qué dejé de ser un ateo empedernido. No necesariamente de creer, como digo, en el Dios cristiano o en Buda o lo que sea, pero sí de dejar de ser ateo. Porque fijaros en la historia que se habla de este mundo gris como un infierno, un purgatorio. No está lleno de calderos y torturas, sino que es el infierno solo porque es un mundo gris. O la interpretación que se hace del mundo gris. Es por esto que es el infierno, porque es un mundo gris, ¿no? En cambio, el cielo es cielo por la interpretación del entorno. George MacDonald empieza a guiar el personaje principal porque está lleno de preguntas, ¿no? Le preguntó, oye, entonces, George MacDonald, estas personas que entran en el autobús, ¿vinieron del infierno y tienen la oportunidad de venir al cielo? A lo que George MacDonald le responde, exacto, tienen la oportunidad de subirse al autobús y venir al cielo, pero si eligen quedarse en el cielo y si cambian como personas, entonces se convierten en ángeles y se transforman en una persona digna de vivir en el reino de Dios. Entonces el infierno en el que existían nunca sería un infierno en absoluto. De alguna manera el tiempo retrocedería y cambiaría lo que solía ser el infierno y se transformaría en el cielo. Y en cambio, si eligen quedarse en el cielo, habrían estado en el cielo todo el tiempo. Pero del mismo modo, si suben al cielo y eligen volver al mundo gris, entonces no solo están en el infierno ahora mismo, sino que siempre han estado en el infierno. Y para aquellos que solo pasaron un momento, un segundo en el mundo gris, ese mundo gris solo fue el purgatorio. Lógicamente, el punto del libro Ninjas de la Vida es hacer una metáfora con el mundo real y la interpretación de los hechos, ¿no? En relación al menos me ha encajado a mí así, con esa dirección y ese propósito de vida. El propio MacDonald habla en el libro de que eso es exactamente lo que ocurre en la Tierra, que a veces tomamos decisiones, elegimos motivos, elegimos complacernos, buscar el placer, aunque sepamos que está mal, pero tenemos la idea de que, bueno, ya pasaremos cuentas más tarde, ya pasaremos cuenta después. El problema es que si tomamos esas decisiones en ese mismo momento, la deuda se hará efectiva de forma directamente proporcional al placer que te diste en ese momento en vez de elegir ir ahí, ¿no? Que de alguna manera el tiempo se abre camino de regreso y una vez que experimentas las consecuencias, el pasado también se convierte en un infierno o un mundo gris, ¿no? Que aunque experimentemos placer en el pasado y parecía bueno en ese momento, a medida que el tiempo avanza, entonces incluso el placer que experimentamos se convierte en un infierno, en el mundo gris propiamente dicho. Pero también sucede al revés. Si decides quedarte en el cielo, que de nuevo no tiene por qué ser el cielo cristiano, puede ser tu cielo, tu propósito, tus valores, tu interpretación de la tierra, entonces incluso las dificultades, esa hierba que te está haciendo daño porque tienes un cuerpo fantasmagórico y todo tiene el potencial de hacerte daño, todos esos sacrificios de aún así caminar por la hierba que te hace daño tus débiles pies, la negación de ti mismo y la elección de llevar tu propia cruz y todas las tribulaciones que tuviste que experimentar como resultado de hacerlo, de alguna manera también sucede al revés, que el tiempo también se abre
camino de regreso. La totalidad de tu existencia, digamos, se convierte en ese, entre comillas, cielo. Incluso el sufrimiento que tuviste que experimentar, pues lo miras hacia atrás, lo aprecias y dices, hostia, fue glorioso porque sin toda esta mierda que tuve que pasar, sin todo ese dolor de pies caminando por ese césped que me había tanto daño, ahora no estaría disfrutando o continuando caminando en este cielo, no habría llegado tan lejos. Me recuerda bastante algo que aprendí recientemente, ya que estamos explicando historias, analogías, experiencias y historietas, batallitas del pasado. Si has llegado hasta aquí, seguro que no te importa que te explique un momento algo que aprendí recientemente sobre San Agustín, que San Agustín era un doctor de la Iglesia cristiana y San Agustín escribió teológicamente muchísimo, ¿vale? Muchísimo escribió sobre quién era Jesucristo, sobre la Trinidad, sobre tratar de entender a Dios, todo eso. Y si miráis un poco sobre cómo escribía del tema, realmente se hace fascinante en su manera de escribir, pero aún más fascinante es que recientemente me explicaron que al final de sus días, al final de su vida, cuando estaba cerca de la muerte, supongo que estaba tan cerca de la muerte porque el caso es que tuvo una visión del cielo y de Dios. No sé si era un sueño, no sé si se le apareció, si fue una experiencia cercana a la muerte, pero tuvo una visión súper potente que le hizo al tío, a San Agustín, querer quemar todos esos escritos que había escrito durante toda su vida, ¿no? La gente tuvo que impedirle quemar todo lo que había hecho. Y claro, le preguntaron, oye, loco, ¿por qué quieres quemar todo el trabajo de tu vida? A lo que respondió, hostia, es que creía que estaba en el camino correcto y creía que entendía esta eternidad, ¿no? Pero ahora que he tenido esta visión del cielo y de Dios, he visto que todo lo que he hecho no es más que, y aquí podemos usar la metáfora otra vez de la pajita, ¿no? Que todos mis escritos no son más que una pajita y en cambio el manantial burbujeante de Vichy, mis escritos no son el manantial burbujeante. Yo pensaba que estaba escribiendo para que fueran lo final, ¿no? Lo que voy a dejar y esto es todo y ahí estoy. Sino que son una pajita que simplemente todo lo que hacemos siempre será una pajita que la gente necesita experimentarlo por ella misma. Por esto quiero destruir mis escritos, porque sí, me ayudaron a entender mejor a Dios, pero no van a ayudar a otras personas. Otras personas tienen que ver a Dios por sí mismas, tienen que conocer a Dios por sí mismas. Esto es lo que estaba diciendo San Agustín, ¿no? Lo que también me recuerda mucho a la típica pregunta que he comentado varias veces en el podcast de, oye, ¿tú qué te dirías a ti mismo si tuvieras 16 o 20 años? Y yo siempre digo desde hace años, da igual, porque el Pau Ninja de 16, 20 años, 15, 10, da igual, no escucharía. Porque lo que me ha llevado a hacer, la razón por la que hago mis cosas ahora, es la razón por la que lo hago todo. Es decir, no podría haber llegado hasta aquí sin haber tenido que pasar por todo lo que haya podido pasar por en medio, que estará mejor o peor, será más difícil o más fácil, da absolutamente igual, pero el hecho de haber llegado hasta aquí hace que no pueda dar esa pajita directamente al Pau del pasado. No puedo, esto no es el manantial burbujeante. El Pau del pasado necesita crear su propia pajita para ir siguiendo su camino, para ir bebiendo a su velocidad, a lo que necesite, sin llenarse demasiado y sin explotar de agua del manantial burbujeante de Vichy a su propia medida, porque el Pau de entonces necesitará distintas velocidades, tendrá distinta necesidad de sed y no puedo darle lo que yo ahora mismo necesito o quiero o he vivido hasta aquí. Han sido como 3 metáforas en una, pero tenía ganas de compartir esas historias con vosotros porque estoy en una época de estas que me han salido estas epifanías y sin duda quien haya llegado hasta aquí creo que ha sido porque poco más os ha hecho pensar de alguna manera, ¿no? Ya sea porque tenéis propósito de vida y lo tenéis muy claro o porque es todo lo contrario, pero a pesar de que no lo tengáis, sabéis lo relevante y trascendente que puede llegar a ser, ¿no? Que a lo mejor estáis en una especie de quest, como dicen en inglés, una especie de misión en la que queréis o debéis probar tantísimas cosas hasta encontrar con esa actividad que termina siendo la pajita que te permite beber, tocar la eternidad,
beber del manantial burbujeante de Vichy, que podríamos interpretar como Dios, eternidad, universo, naturaleza, como queráis llamarlo. Pero esto es lo que tengo por hoy. Nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.